La turba vino por ella al anochecer. Sena siempre supo que este día llegaría. No puedes esconderte para siempre. No con dos cachorros cuyos ojos brillaban como el oro a la luz del fuego. Ese brillo los marcaba como algo más que ordinarios, algo real, algo que la mataría. Acercó a sus hijos contra su pecho. Sus pequeños cuerpos estaban tibios contra ella. Sus diminutos dedos se aferraban a su vestido raído. Nera gimió en sueños. La respiración de Oren era constante, confiada, inconsciente. No sabían que afuera de su ruinosa cabaña, 30 aldeanos se habían reunido con antorchas y cuerdas. ¡Saquen a la bruja!, gritó alguien. ¡Saquen a los niños robados! Robados. Si tan solo supieran la verdad, estos cachorros no eran robados. Eran suyos, carne de su carne, sangre de su sangre, y su padre era el hombre más poderoso del reino, el rey Alfa de Baldrus, el hombre que no sabía que existían. Sena había pasado casi 2 años huyendo del palacio, de las acusaciones, de la sentencia de muerte que la esperaba si alguien descubría con quién había compartido su cama, y de quién eran los herederos que ahora acunaba. Su huida la había llevado a esta aldea olvidada en el borde del reino, a una puerta de madera deformada que no aguantaría ni un minuto más. Entonces, los gritos de afuera cesaron. Cayó un silencio, repentino y absoluto, el tipo de silencio que solo llega cuando algo aterrador aparece. La loba de Sena se agitó bajo su piel. Reconoció la presencia antes de que su mente pudiera nombrarla. La puerta no se abrió de golpe. Simplemente se abrió, y allí estaba él, Theron, el mismísimo Rey Alfa. Era más alto de lo que recordaba, más frío que el viento invernal que entró con él. Sus ojos encontraron los de ella primero. Luego bajaron hacia los cachorros en sus brazos, hacia sus rostros dormidos, hacia sus inconfundibles ojos dorados, el mismo oro que ardía en los suyos. Durante un momento interminable, nadie respiró. Son míos», dijo en voz baja. No era una pregunta, y Sena comprendió que su huida solo la había llevado a un tipo diferente de trampa. Una con un rey como carcelero. Una de la que ninguno de los dos podría sobrevivir. El pueblo de Millbrook nunca había sido amable con los extraños. Sena lo aprendió en el momento en que llegó hace casi 2 años. Estaba muy embarazada y medio muerta de hambre tras semanas de viaje. Los aldeanos la habían observado con recelo. Era una mujer sola, sin pareja, ni sin manada, sin un nombre que estuviera dispuesta a dar. Había cambiado trabajo por refugio. Remendaba ropa, molía hierbas, cuidaba a los enfermos cuando nadie más lo hacía. Lentamente, a regañadientes, habían tolerado su presencia, pero la tolerancia no era aceptación. Y cuando sus cachorros nacieron con ojos como oro fundido, la tolerancia comenzó a convertirse en miedo. Ahora ese miedo se había convertido en una turba. Sena estaba en el centro de su cabaña de una sola habitación, su espalda presionada contra la pared del fondo, sus hijos apretados contra su pecho. A través de las rendijas de las ventanas cerradas, podía ver el brillo de las antorchas, las sombras de los cuerpos, el destello de herramientas de granja oxidadas levantadas como armas. «Nos ha maldecido», chilló la voz de una mujer. «Miren sus ojos. Ningún niño normal tiene ojos así». «Bruja», se unió otra voz. «Ha estado practicando magia oscura con esos bebés». Los brazos de Sena se apretaron alrededor de sus cachorros. Nera se revolvió contra su hombro, su pequeño rostro arrugado por el ruido. Orin permanecía dormido, con el pulgar en la boca, felizmente inconsciente de que su vida pendía de un hilo. Tenían 18 meses ahora. Caminaban, balbuceaban, comenzaban a transformarse de maneras que deberían haber sido imposibles para cachorros tan jóvenes. La semana pasada, a Nera le habían salido pequeñas garras durante una rabieta. Ayer, los ojos de Orin habían brillado lo suficiente como para iluminar la habitación oscura. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, cuando los aldeanos empezaron a cruzar al otro lado de la calle cuando ella pasaba. Cuando la vieja partera que había ayudado en el parto de los gemelos miró a Sena con creciente horror y preguntó, «¿Qué son?». Sena no pudo responder. No podía explicar que el oro en los ojos de sus hijos era una marca de linaje.
Justo un rasgo transmitido a través de generaciones de la familia real de Valdrus. No podía confesar que no eran cachorros ordinarios, sino los hijos del mismísimo rey Alfa. Así que había planeado huir de nuevo. Mañana, se había dicho a sí misma. Mañana empacaría lo poco que tenían y desaparecería antes de que alguien descubriera la verdad. El mañana había llegado demasiado tarde. La puerta principal se estremeció bajo un fuerte golpe. Senna se encogió, apretándose más en la esquina. ¡Abre, bruja! La voz pertenecía a Corvath, el anciano del pueblo. Un hombre duro con ojos aún más duros que nunca había confiado en ella. Entrega a los niños y enfréntate al juicio, o te quemaremos viva. Quemar. La palabra le heló la sangre en las venas. El fuego era el castigo tradicional para la brujería en las aldeas exteriores, lejos de la ley del rey. Allí, la justicia era lo que la turba decidiera, y la turba había decidido que ella era culpable. Nera comenzó a llorar. Un gemido agudo que atravesó los gritos de afuera. Senna la meció desesperadamente, haciendo sonidos tranquilizadores que no sentía. «Shh, pequeña, shh. Mamá está aquí. Mamá no dejará que te hagan daño». Pero incluso mientras hablaba, sabía que las palabras eran mentiras. La puerta no aguantaría. No había salida trasera, ni ventana lo suficientemente grande para escapar con dos cachorros en brazos. Su loba era fuerte, pero no lo suficiente para luchar contra 30 humanos sedientos de sangre. Y se iba a morir aquí, y peor aún, sus hijos morirían con ella o serían arrebatados, criados por extraños que nunca entenderían lo que eran, que podrían hacerles daño, enjaularlos, venderlos a alguien que reconociera su valor. La puerta se resquebrajó. La loba de Senna se lanzó hacia adelante, un gruñido creciendo en su garganta. Si iba a morir, moriría luchando. Se llevaría a tantos como pudiera con ella. Entonces, silencio. Los gritos se detuvieron a media palabra. Los golpes contra la puerta cesaron. La luz de las antorchas parpadeó y se estabilizó. En ese silencio llegaron unos pasos, pesados, deliberados. El andar de alguien que nunca había necesitado apresurarse porque el mundo se reorganizaba a su alrededor. La loba de Senna lo reconoció antes que sus ojos. Cada vello de su cuerpo se erizó. Cada instinto le gritaba que se arrodillara, que ofreciera su garganta, que se sometiera a la dominación que recorría el pueblo como un trueno. Alfa. No cualquier alfa. El alfa. La puerta se abrió de par en par y Theron, el rey alfa de Valdrus, entró en su hogar. Era exactamente como lo recordaba, y nada como lo recordaba. Más alto quizás, o tal vez simplemente había olvidado lo pequeña que se sentía en su presencia. Su cabello oscuro era más largo ahora, rozando sus hombros, y había sombras bajo sus ojos que no estaban allí antes. Pero esos ojos, en sí mismos, no habían cambiado, dorados como el amanecer, dorados como los ojos de los cachorros en sus brazos. La miró y ella no pudo respirar. Miró a los niños y el mundo dejó de girar. Durante 3 latidos, nadie se movió. Entonces el rey Alfa habló, su voz suave como la nieve y el doble de fría. Todos fuera, ahora. Los aldeanos se dispersaron como hojas ante una tormenta. Senna observó a través de la puerta abierta cómo huían. Corvath primero, su antorcha abandonada en el barro. Luego los demás en una masa tropezante y aterrorizada. En segundos, la calle estaba vacía. En un minuto, las puertas se cerraban de golpe por todo el pueblo, mientras las familias se atrincheraban en sus casas. El rey Alfa imponía ese tipo de miedo. Theron permaneció inmóvil en su puerta, su enorme figura bloqueando la luz de la luna. No había apartado la vista de ella, no había parpadeado. Su expresión no revelaba nada. Ni ira, ni reconocimiento, ni siquiera sorpresa. Solo esa terrible quietud helada que recordaba del palacio. La quietud que precedía a la misericordia o a la destrucción. «Me explicarás», dijo en voz baja, «por qué tienes a mis herederos». Mis herederos, no estos cachorros o esos niños. Lo había sabido en el momento en que vio sus ojos. El linaje real era inconfundible.
La garganta de Sena se cerró en torno a las palabras que había ensayado 1000 veces. Las explicaciones, las excusas, las súplicas desesperadas por comprensión. Ninguna de ellas salió. En cambio, se escuchó a sí misma decir, «Son míos». Algo parpadeó en los ojos de Theron, una grieta en el hielo. «¿Tuyos?», repitió. «Sí». Levantó la barbilla, aunque sus piernas temblaban bajo ella. «Yo los llevé. Los di a luz sola en la cabaña de un pastor durante una ventisca. Los he alimentado y vestido y mantenido con vida durante 18 meses mientras tu reino me cazaba como a un animal». Su voz se quebró. «Son míos». Theron dio un paso adelante, luego otro. Cada pisada era silenciosa a pesar de su tamaño, suave como la de un depredador. Y la loba de Sena le gritaba que corriera, que huyera, que protegiera a los cachorros a toda costa. Pero no había a dónde correr. Nunca había habido a dónde correr. Lo entendía ahora. Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para poder olerlo. Pino y escarcha y algo más oscuro. Algo que le dolía en el pecho con recuerdos que había intentado enterrar. «Mírame», ordenó. Sena forzó sus ojos a encontrarse con los suyos durante un largo momento. Buspoll simplemente estudió su rostro, buscando, catalogando. Su mirada trazó las ojeras bajo sus pómulos, las nuevas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que casi 2 años de miedo y dificultades la habían esculpido en alguien más duro que la mujer que una vez conoció. «Sena», dijo finalmente. Su nombre en su boca era una herida reabriéndose. «Me recuerdas», susurró ella. «Nunca te olvidé». Su mandíbula se tensó. «Te busqué. Durante meses mis rastreadores no encontraron nada. Y era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra». Hizo una pausa. Hasta hace 3 días, cuando un mercader informó haber visto a 2 cachorros gemelos con ojos dorados en una aldea fronteriza. «Vine de inmediato. Cachorros de ojos dorados. El derecho de nacimiento de sus hijos los había traicionado después de todo». La risa de Sena fue amarga. «Aprendí a esconderme. Tu corte me enseñó eso al menos. Cómo volverme invisible. O cómo desaparecer antes de que alguien decidiera que era un inconveniente». La acusación quedó suspendida entre ellos, cargada de todo lo no dicho. Los ojos de Theron se posaron en los cachorros. Nerra había dejado de llorar, su mirada dorada fija en el extraño con una intensidad que desmentía su edad. Orin también estaba despierto ahora, observando en silencio, su pequeño cuerpo rígido en los brazos de Sena. «¿Puedo?», preguntó Theron, su voz repentinamente áspera. La petición la sorprendió. Miss el Rey Alfa no pedía permiso, para nada. Sin embargo, aquí estaba, esperando, con una mano extendida hacia sus propios hijos, como si temiera que ella se negara. La loba de Sena luchaba con su corazón, podía llevárselos, tenía todo el derecho. Cada ley en Baldur's apoyaría a un rey reclamando a sus herederos. Pero estaba preguntando. Lentamente le acercó a Oren. El niño fue de buena gana, alcanzando a este extraño con la curiosa valentía de los cachorros, que aún no han aprendido que el mundo está lleno de dientes. Theron lo levantó con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Acunó a Orin contra su pecho, mirando el pequeño rostro como si viera algo milagroso. «Tiene tu barbilla», murmuró Theron, «y tu terquedad. Ya puedo verla». Contra su voluntad, Sena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Sí, la tiene. Ha estado transformándose demasiado pronto, mostrando signos de poder que no deberían manifestarse durante años». «Sangre real», dijo Theron. «Siempre corre fuerte». Nerra se retorció en los brazos de Sena, buscando a su hermano, al extraño hombre que lo sostenía. Theron extendió su otro brazo sin dudarlo, y Sena se encontró entregando a su hija también. El Rey Alfa estaba de pie en su miserable cabaña, sosteniendo a ambos cachorros como si fueran de cristal, como si fueran preciosos, como si importaran. «¿Por qué huiste?», preguntó sin levantar la vista. «¿Por qué me los quitaste antes de que supiera que existían?». La pregunta la atravesó, porque iba a morir si me quedaba. Sena se abrazó a sí misma, de repente fría. «Tus consejeros descubrieron nuestro acuerdo. Me dieron a elegir. Dejar el palacio esa noche.
nunca hablar de lo que pasó entre nosotros y vivir, o quedarme y enfrentar la ejecución por seducir al rey. La cabeza de Theron se levantó de golpe. ¿Qué? Dijeron que tú mismo lo habías ordenado. Su voz era apenas audible. Dijeron que te habías cansado de mí, que era una vergüenza, que si no me iba al amanecer, los guardias me encontrarían y... No pudo terminar. El oro en los ojos de Theron brilló como el fuego. Yo no di tal orden. No lo sabía. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Casi 2 años de terror y agotamiento rompiendo sus muros cuidadosamente construidos. No sabía nada, excepto que hombres con espadas vinieron a mi habitación en medio de la noche y me dijeron que tenía 1 hora para desaparecer. Tenía 8 semanas de embarazo. No tenía a nadie, nada. Así que corrí. Theron cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, parte del hielo se había derretido, reemplazado por algo que parecía casi angustia. Pensé que te habías ido voluntariamente, dijo con brusquedad. Pensé que te habías dado cuenta de lo que yo era. Uso de lo que significaría estar conmigo y habías elegido la libertad sobre una vida a mi sombra. Nunca te habría dejado, susurró Senna. Te amaba. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Tiempo pasado. Amaba, como si fuera algo que había terminado. Ambos sabían que no era así. El momento se extendió entre ellos, frágil como el cristal hilado. Entonces Orin bostezó, rompiendo el hechizo, y Theron pareció recordar dónde estaban. En una choza ruinosa en un pueblo hostil, rodeados de gente que felizmente vería a Senna arder. «Vienes conmigo», anunció. «Esta noche, ahora». Senna se puso rígida. «¿Cómo qué? ¿Tu prisionera?» «Como la madre de mis hijos». Su voz se endureció. «Como alguien bajo mi protección. Nadie te tocará mientras lleves ese estatus. Nadie se atreverá». «¿Y después?», tenía que preguntar. «¿Cuando hayas asegurado a tus herederos? ¿Cuando ya no me necesites para cuidarlos?» La expresión de Theron vaciló. Por un instante, vio al hombre que había conocido bajo la corona. El hombre que la había abrazado durante las pesadillas. El hombre que se había reído de sus terribles chistes. El hombre que la había mirado como si fuera la única estrella en su cielo. Luego la máscara regresó. «Discutiremos los términos en el palacio», dijo secamente. «Reúne lo que necesites. Nos vamos en 1 hora». Se giró hacia la puerta, con ambos cachorros todavía acunados contra su pecho. Nerra ya se había quedado dormida en su hombro. Orin jugaba con un mechón del cabello oscuro del rey, completamente contento. Lo habían aceptado al instante, como si lo hubieran estado esperando todo el tiempo. Senna los vio irse. Sus hijos, su corazón, todo lo que había luchado por proteger. Saliendo de su cabaña en los brazos de un rey que una vez amó y que ahora no podía descifrar en absoluto. Tenía 1 hora para decidir. Quedarse en este pueblo y enfrentar a la turba sola cuando la protección de Theron se desvaneciera. O seguir al padre de sus hijos a un palacio lleno de enemigos que ya habían intentado matarla una vez. Ninguna opción parecía segura, pero solo una le permitía quedarse con Nerra y Orin. Senna comenzó a empacar. El palacio de Baldrus se alzaba desde la montaña como una cuchilla de piedra negra. Senna había olvidado lo imponente que era, o quizás simplemente había intentado olvidar las agujas que perforaban las nubes, los muros que nunca habían sido violados. La sensación, o mientras el carruaje pasaba por las puertas de hierro, de que estaba entrando en las fauces de una bestia enorme. Había escapado de este lugar una vez, ahora regresaba voluntariamente. Los cachorros dormían en el asiento frente a ella, acurrucados en un montón de mantas de piel que los guardias de Theron habían sacado de alguna parte. El propio rey había cabalgado por delante a caballo, dejándola sola con sus pensamientos y sus miedos durante todo el viaje de 3 días. No le había vuelto a hablar después de esa primera noche. No la había mirado, no la había tocado. Simplemente había dado órdenes. Proporcionen a la mujer todo lo que necesite, protéjanla con sus vidas. Y había desaparecido en la oscuridad. Senna entendió el mensaje. Era la madre de sus herederos. Ese estatus le otorgaba protección. Pero no era su amante, ni su compañera,
ni nada más que un medio para un fin. Frialdad sobre crueldad, se recordó a sí misma. Las palabras se habían convertido en una letanía durante el viaje. No es cruel, solo es frío. Puedo sobrevivir al frío. El carruaje se detuvo. Un lacayo abrió la puerta, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Por aquí, mi señora. Mi señora. El título se sentía como un disfraz que no le quedaba bien. Senna tomó a Nerra en sus brazos. Una sirvienta que no reconoció se acercó para tomar a Oren, y ella casi gruñó antes de contenerse. La mujer solo intentaba ayudar. No eran enemigos, todavía no. Permitió que la sirvienta llevara a su hijo, manteniéndose lo suficientemente cerca como para arrebatárselo a la primera señal de peligro. Los pasillos del palacio eran exactamente como los recordaba. Suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Tapices que representaban siglos de reyes de Baldrus. Sirvientes que se movían como fantasmas, sin mirarla nunca a los ojos. Hace casi 2 años, había caminado por estos pasillos como una sanadora del palacio, invisible, insignificante. Nadie había notado cuando el rey comenzó a visitar la enfermería con más frecuencia de la necesaria. Nadie había sospechado que detrás de una puerta cerrada en el almacén de hierbas, el hombre más poderoso de Baldrus había estado besando a una don nadie como si su vida dependiera de ello. Ahora todos la notaban. Los susurros comenzaron antes de que hubiera dado 20 pasos. Es ella, la mujer que encontraron con los cachorros del rey. Mira su ropa, es prácticamente una campesina. ¿Cómo se atreve a mostrar su cara aquí después de lo que hizo? Senna mantuvo la barbilla alta y la vista al frente. Que susurraran. Había sobrevivido a cosas peores. Se detuvieron ante un par de ornamentadas puertas dobles. El lacayo llamó 2 veces y luego las abrió. El rey la verá ahora, mi señora. Senna entró. La habitación era un estudio privado, más pequeño de lo que esperaba. Libros cubrían todas las paredes. Un fuego ardía en el hogar a pesar del calor del verano afuera. Y, de pie ante la ventana, recortado contra la luz de la tarde, estaba Theron. Se había cambiado la ropa de viaje por algo más formal. Pantalones oscuros, una camisa blanca abierta en el cuello, un chaleco bordado con el escudo real. Su cabello estaba recogido hacia atrás, enfatizando los ángulos afilados de sus pómulos, la línea firme de su mandíbula. Parecía un rey, parecía intocable, parecía agotado. Senna lo notó ahora a la dura luz del día. Las sombras bajo sus ojos no eran solo sombras. Bucket eran moratones de insomnio. Su piel tenía un tono grisáceo que no había estado allí antes. Y sus movimientos, cuando se giró para mirarla, eran rígidos de una manera que sugería dolor. Algo andaba mal con él. «Déjenos», ordenó Theron. Los sirvientes desaparecieron. Las puertas se cerraron con un clic. Estaban solos. Nerra se retorció en los brazos de Senna, buscando a su padre. Senna la bajó, y la cachorra inmediatamente caminó, tambaleándose por la alfombra, balbuceando felizmente. Oren la siguió, ambos niños atraídos por el rey como las flores por el sol. Theron se arrodilló para recibirlos, su rostro transformado, la dureza desvaneciéndose, reemplazada por algo suave y maravillado. Atrapó a Nerra cuando tropezó, estabilizó a Orin cuando chocó contra su pierna. Sus manos eran gentiles, su voz, cuando les hablaba, también era gentil. «Hola, pequeños, ¿tuvieron un buen viaje?» Senna observaba, su corazón rompiéndose a lo largo de viejas fallas. «Es bueno con ellos», pensó. «Y allá los ama». Después de varios minutos, Theron levantó la cabeza. La suavidad desapareció. El rey regresó. «Necesitamos discutir los arreglos», dijo. Senna asintió secamente. «Supuse que lo haríamos. Los niños serán criados aquí en el palacio. Son mis herederos, mis únicos herederos. Y su educación, su seguridad y su futuro son mi responsabilidad». «Entiendo. Tú también te quedarás». Su tono era clínico, como si estuviera negociando un tratado en lugar de discutir sobre sus hijos. «Se te darán aposentos en el ala este, sirvientes, una asignación, todo lo que necesites para vivir cómodamente. Y a cambio», la mandíbula de Theron se tensó, «ayudarás a criarlos, a enseñarles, a ser su madre en todo lo que importa. Pero
La palabra quedó suspendida entre ellos. Theron desvió la mirada. Pero nada más. No reanudaremos lo que teníamos antes. Serás la madre de los herederos reales. Yo seré su padre. Más allá de eso, no seremos nada el uno para el otro. Las palabras no deberían haber dolido. Las había esperado, se había preparado para ellas, pero aún así cortaron. ¿Puedo preguntar por qué? Senna mantuvo la voz firme por pura fuerza de voluntad. No porque espere algo de ti, sino porque me gustaría entender. Theron guardó silencio por un largo momento. Porque no puedo, dijo finalmente. Porque lo que teníamos, se detuvo, comenzó de nuevo. Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que no puedo explicar. Es mejor para todos si mantenemos la distancia. ¿Mejor para quién? Para ti. Sus ojos se encontraron con los de ella y vio algo allí que no pudo nombrar. Dolor quizás, o miedo. Por los niños, por el reino. Senna quiso discutir, quiso exigir la verdad, pero Nera había encontrado un hilo suelto en el chaleco de Theron y tiraba de él con decidida fascinación. Y Oren había reclamado la rodilla de su padre como un aparato de escalada. Y el momento de las exigencias había pasado. Muy bien, dijo en voz baja. Acepto tus términos. Theron asintió una vez. Bien, hay una cosa más. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, de plata simple, sin marcas, nada parecido a las elaboradas joyas que usaba la nobleza. Esto perteneció a mi madre, dijo. Te marca como alguien bajo mi protección. Cualquiera que te haga daño mientras lo lleves, me responderá personalmente. Senna miró el anillo. ¿No me estás pidiendo que me case contigo? No. Su voz era plana. El matrimonio requiere cosas que no puedo dar, pero esto, le tendió la caja. Esto puedo ofrecerlo. Seguridad, protección, un hogar para ti y para nuestros hijos. Nuestros hijos. Era la primera vez que lo decía de esa manera. El primer reconocimiento de que habían creado algo juntos, algo que les pertenecía a ambos. Senna tomó el anillo. Le quedaba perfectamente en la mano izquierda. Gracias, dijo suavemente, por la protección, por traernos aquí en lugar de... No pudo terminar. En lugar de lo que te habrían hecho en esa aldea. La expresión de Theron se oscureció. ¿De verdad pensaste que dejaría que te hicieran daño? No sabía qué pensar. No he sabido qué pensar durante casi 2 años. La confesión pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, su máscara se deslizó y vio al hombre debajo, cansado, herido, perdido. Entonces Nera estornudó, rompiendo el hechizo, y Theron volvió a ser el rey. Tus aposentos están preparados, dijo bruscamente. Los sirvientes te mostrarán el camino. Cenaremos por separado esta noche. Deberías descansar después del viaje, pero mañana comenzaremos a presentar a los niños a la corte. Levantó a ambos cachorros en sus brazos con facilidad practicada, besando la frente de cada uno antes de devolvérselos a Senna. Sus dedos rozaron los de ella durante el intercambio. Su piel estaba fría, helada, mucho más fría de lo que debería estar la de cualquier cambiaformas vivo. Los ojos de Senna se abrieron de par en par. Theron. Mañana, interrumpió. Hablaremos más mañana. Se dio la vuelta, despidiéndola, pero no antes de que ella lo viera hacer una mueca de dolor. No antes de que notara la forma en que se presionaba una mano en el pecho, justo encima del corazón. No antes de que vislumbrara a la luz de la tarde el leve rastro de cristales de escarcha formándose en las yemas de sus dedos. Algo andaba muy, muy mal con el rey Alfa. Bonnie Senna acababa de aceptar vivir bajo su techo sin saber qué era. Los aposentos del ala este eran más finos que cualquier cosa que Senna hubiera conocido. 3 habitaciones, una sala de estar, un dormitorio y una guardería para los cachorros, todas conectadas por arcos con cortinas de terciopelo. Los muebles eran de madera oscura pulida hasta brillar. La cama era lo suficientemente grande para 6 personas. Las ventanas daban a los jardines del palacio, donde las rosas florecían en colores imposibles bajo el sol de la montaña. Se sentía como una jaula dorada. Senna pasó la primera mañana explorando su nueva prisión.
aprendiendo la ubicación de cada puerta, cada ventana, cada posible ruta de escape. Viejos hábitos, del tipo que desarrollas cuando has pasado casi 2 años huyendo por tu vida. Los cachorros se adaptaron más rápido que ella. Al mediodía, Nera había reclamado un rincón de la guardería como su reino personal, rodeándose de los lobos de peluche y los juguetes de madera que habían aparecido de la noche a la mañana. Orin había descubierto la alegría de sacar libros de los estantes bajos y esparcirlos por el suelo en elaborados patrones que solo él entendía. Estaban felices, seguros, alimentados, abrigados. Senna debería haberse sentido agradecida. En cambio, sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Se alisó el vestido, una simple prenda gris que había traído del pueblo, lamentablemente inadecuada para la vida en el palacio, y dijo, «Adelante». La mujer que entró era todo lo que Senna no era. Alta, elegante, vestida de seda del color de la sangre fresca. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, recogido en un elaborado peinado que debió llevar horas. Sus rasgos eran afilados, hermosos, crueles, y sus ojos, cuando se posaron en Senna, no contenían más que desprecio. Así que, dijo la mujer, oyes su voz goteando falsa dulzura. Tú eres la ratoncita que ha estado escondiendo a los cachorros del rey. Senna enderezó la espalda. No creo que nos hayan presentado. Soy Lady Sapira Voss. La mujer no le ofreció la mano. Jefa del Consejo del Rey, guardiana de su agenda, administradora de sus asuntos personales. El énfasis en esas últimas palabras era inconfundible. Ya veo, dijo Senna con cuidado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla, Lady Voss? Senna. La sonrisa de Sapira era una cuchilla envuelta en seda. Simplemente quería darte la bienvenida al palacio y asegurarme de que entiendes tu posición aquí. ¿Mi posición? Eres la madre de los herederos del rey. Nada más. Sapira se acercó, su perfume empalagoso. No eres su consorte, ni su compañera, ni su confidente. Eres un recipiente que resultó producir algo útil. En el momento en que esos niños ya no te necesiten, tu propósito aquí termina. Las palabras dolieron más de lo que Senna quería admitir. El rey me ha ofrecido su protección, dijo en voz baja. Llevo el anillo de su madre. Los ojos de Sapira se posaron en la mano de Senna. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa quizás, o celos, antes de que la máscara regresara. ¡Qué conmovedor! Le dio la reliquia familiar a la servidumbre. Se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Disfruta de tu baratija, querida. No te salvará cuando la corte se entere de lo que realmente eres. La sangre de Senna se heló. ¿Lo que realmente soy? Oh, no te hagas la inocente. ¿Creíste que nadie investigaría? Sapira la rodeó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Una sanadora de palacio que sedujo al rey y luego desapareció sin dejar rastro. Por supuesto que se hicieron preguntas. Por supuesto que la gente investigó. No hay nada que encontrar. Todo el mundo tiene secretos. Sapira se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que Senna pudiera ver el polvo apelmazado en las finas líneas alrededor de sus ojos. Ya he enviado preguntas al pueblo donde vivías, a las ciudades por las que pasaste durante tu pequeña huida. Tarde o temprano, descubriré lo que escondes. Senna se obligó a respirar. No escondo nada. Ya veremos. La sonrisa de Sapira se ensanchó. Mientras tanto, un consejo, aléjate del rey. No busques audiencias privadas. No rememores viejos tiempos. No imagines ni por un momento que lo que teníais antes podría reanudarse. El rey ya ha dejado claro que mantendremos la distancia. Bien, asegúrate de hacerlo. Sapira se giró hacia la puerta. Luego se detuvo. Ah, y una cosa más. La presentación en la corte mañana. Te sugeriría que te pusieras algo menos trágico. Representarás a la madre de los herederos reales. Intenta no avergonzarnos a todos. Salió sin esperar respuesta. Senna permaneció inmóvil en el centro de su hermosa jaula, con las manos temblando a los costados. Sapira sabía, o sospechaba, o estaba buscando información que aún no tenía. No importaba cuál.
El resultado sería el mismo porque había algo que encontrar, algo que Senna había ocultado toda su vida, algo que la mataría si alguien descubría la verdad. Miró su mano izquierda, el anillo que Theron le había dado, el anillo de su madre, una promesa de protección. Pero la protección tenía límites. Y si algunos secretos, una vez revelados, estaban más allá del poder de cualquier rey para perdonar. La citación llegó esa noche. Un sirviente apareció en su puerta con una nota que llevaba el sello real. 3 palabras con la letra de Theron. Ven a cenar. No era una petición, era una orden. Senna se vistió con cuidado. No por él, se dijo, sino por supervivencia. Los sirvientes habían entregado un guardarropa en algún momento de la tarde, vestidos de todos los colores y telas. Eligió el más simple, de seda azul oscuro, que la cubría desde la garganta hasta la muñeca y el tobillo. Modesto, discreto, seguro. Los cachorros dormían cuando se fue, cuidados por una nodriza que Theron había designado. Senna odiaba dejarlos, pero rechazar la citación del rey no era una opción. Siguió a un sirviente por pasillos que medio recordaba, pasando retratos de reyes muertos con ojos dorados, hasta que llegaron a un pequeño comedor que nunca había visto antes. Privado, íntimo. Hubo una mesa puesta para 2. Theron estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No se giró cuando entró. «Siéntate», dijo. Senna se sentó. Durante un largo momento, ninguno habló. Aparecieron sirvientes con comida, carne asada, pan fresco, vino del color de los rubíes, y luego desaparecieron como el humo. El fuego crepitaba. Las velas parpadeaban. Finalmente Theron se giró. Se veía peor que ayer. Las sombras bajo sus ojos se habían profundizado. Su piel tenía un tinte azulado a la luz de las velas. Y cuando se movió para tomar asiento frente a ella, lo vio reprimir una mueca de dolor. «¿Conociste a Sapphira?», dijo. No era una pregunta. Se presentó. Sí. Senna eligió sus palabras con cuidado. Dejó muy claros sus sentimientos sobre mi presencia. La mandíbula de Theron se tensó. Se excede. Hablaré con ella. No lo hagas. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Si me defiendes, solo empeorarás las cosas. Pensará que te estoy manipulando, que de alguna manera he recuperado influencia. ¿La has recuperado? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿He recuperado qué? Influencia. Los ojos dorados de Theron estudiaron su rostro. ¿Todavía tienes poder sobre mí, Senna? Su pulso se aceleró. Nunca tuve poder sobre ti. Sí, lo tenías. Su voz bajó, áspera como la grava. Más de lo que sabías, más de lo que quería admitir. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y peligrosa. Senna desvió la mirada primero. Eso fue antes. Las cosas son diferentes ahora. ¿Lo son? Se obligó a mirarlo a los ojos. Me dijiste que no seríamos nada el uno para el otro, que mantendríamos la distancia, que el matrimonio requiere cosas que no puedes dar. Theron guardó silencio. Acepté esos términos, continuó Senna. No estoy tratando de cambiarlos. No estoy tratando de manipularte, ni de recuperar influencia, ni nada de lo que Sapphira teme. Solo quiero criar a nuestros hijos en paz. ¿Y si te dijera que los términos han cambiado? Las palabras le robaron el aliento. ¿Cambiado cómo?, susurró. Theron se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas frente a él. A la luz del fuego, pudo ver cristales de escarcha formándose en sus nudillos. Diminutos, casi invisibles, pero inconfundiblemente allí. «Me estoy muriendo, Senna». La habitación se inclinó. «¿Qué?» «Hay una maldición en mi linaje, antigua, inquebrantable». Su voz era plana. Usted recitando hechos. Cada rey de Baldrus finalmente sucumbe a ella. Mi padre duró hasta los 50 años. Mi abuelo llegó a los 60, pero yo... Se rió amargamente. Siempre he sido impaciente. No entiendo. La maldición se acelera cuando formamos apegos, cuando nos preocupamos demasiado por algo, un lugar, un propósito, una persona. Sus ojos se encontraron con los de ella. Oro ardiente. Cuando amamos.
Las manos de Sena se aferraron al borde de la mesa. Mi padre no amaba nada. Oh, continuó Theron. Era frío, distante, cruel. Eso lo mantuvo vivo durante décadas. Pero yo... Se detuvo, comenzó de nuevo. Cometí un error. Me permití sentir algo que no debería haber sentido. Y ahora la maldición me está consumiendo más rápido de lo que debería. La verdad la golpeó como una ola. Yo, respiró. Me amabas. Theron no respondió. No necesitaba hacerlo. Por eso me alejaste, se dio cuenta Sena. Por eso dejaste que tus consejeros me echaran del palacio. Oh, estabas tratando de detener la maldición. No dejé que te echaran. Su voz se quebró. No lo sabía. Te juro que no sabía lo que habían hecho hasta que ya te habías ido. Para entonces, se presionó una mano en el pecho, haciendo una mueca. Para entonces no importaba. El daño ya estaba hecho. Amarte ya había comenzado a matarme. Las lágrimas ardieron detrás de los ojos de Sena. Theron. No. Levantó una mano. No me compadezcas. No te disculpes. No intentes arreglarlo. No tiene arreglo. La maldición es absoluta. La única pregunta es ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses quizás? Un año si tengo suerte. Sonrió sombríamente. Menos si no la tengo. Sena lo miró fijamente. A este hombre que había amado. A este hombre del que había huido. A este hombre que se estaba muriendo porque había cometido el error de preocuparse por ella. Tiene que haber algo, dijo desesperadamente. Sanadores, brujas, magia antigua, algo. No hay nada. Theron se levantó bruscamente, dándole la espalda. He buscado. Mi padre buscó. Su padre antes que él. La maldición fue diseñada para ser inquebrantable. La única forma de sobrevivirla es no sentir nada. Y yo, su voz bajó. Nunca he sido bueno para no sentir nada. Caminó hacia la ventana, de espaldas a ella, con los hombros encorvados bajo el peso de una sentencia de muerte que había estado llevando solo. Y Sena pensó en el secreto que había guardado toda su vida. La marca oculta bajo su ropa, el poder que nunca se había atrevido a usar, el derecho de nacimiento que había enterrado tan profundamente que casi lo había olvidado. Fuego, susurró una voz en su mente. Fuego para derretir el hielo. Pero revelar lo que era sería firmar su propia sentencia de muerte. Las brujas de la brasa eran cazadas en Valdruz, ejecutadas en el acto. El bisabuelo de Theron había ordenado la purga. Podría salvarlo. Tal vez, posiblemente, así su poder era lo suficientemente fuerte después de años de supresión. O podría permanecer en silencio y verlo morir. La elección era imposible. Debería irme, dijo Sena, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Los cachorros se despertarán pronto. Theron asintió sin darse la vuelta. La presentación en la corte es mañana, a las 10 de la mañana. Intenta dormir un poco. Llegó a la puerta antes de que su voz la detuviera. Sena. Se detuvo, con una mano en el marco. Y sea lo que sea que Sapira te haya amenazado, lo que sea que afirmes saber, no dejes que te intimide. Su voz era suave. Estás bajo mi protección. Mientras yo respire, nadie te hará daño. La ironía era casi demasiado para soportar. Mientras yo respire, lo que podría no ser por mucho tiempo. El gran salón de Valdruz había sido construido para intimidar. Techos abovedados se elevaban, pintados con escenas de batallas antiguas y reyes legendarios. Pilares de mármol negro bordeaban las paredes, cada uno tallado con el rostro gruñón de un lobo. El trono mismo se encontraba en el extremo opuesto de la sala, elevado en un estrado, hecho de una sola pieza de obsidiana que parecía absorber la luz, y llenando cada centímetro de espacio disponible, vestidos de sedas y joyas y expresiones hambrientas, estaba la corte. Sena apretó a Nerra contra su pecho e intentó recordar cómo respirar. «Están mirando», murmuró al sirviente a su lado. «Por supuesto que lo están, mi señora. Está a punto de ser presentada como la madre de los herederos reales. Han estado esperando este momento desde que se corrió la voz de su llegada. Esperando como buitres, esperando un cadáver». Orgini se retorció en los brazos de la nodriza que caminaba detrás de ellos.
Quería bajar, quería correr, quería explorar este fascinante nuevo lugar lleno de olores interesantes y objetos brillantes. Pronto, pequeño, susurró Sena, solo quédate quieto un poco más. La multitud se abrió a medida que se acercaban al trono. Los susurros los seguían. ¿Es ella? ¿La sanadora que atrapó al rey? Mira a esos cachorros. Los ojos son inconfundibles. Es bastante bonita, supongo, de una manera común. Sena mantuvo la mirada fija en el trono, en el hombre que se sentaba en él. Theron vestía el atuendo real completo, terciopelo negro adornado con plata, la corona de Baldrus descansando en su frente, su expresión tallada en piedra. Parecía en todo un rey alfa, intocable, incognoscible, nada parecido al hombre moribundo que había confesado sus secretos durante la cena. Sus miradas se encontraron. Por un instante su máscara se deslizó. Vio agotamiento, dolor, miedo. Luego la máscara regresó y volvió a ser el rey. «Preséntate», ordenó. Sena se arrodilló en el duro suelo de mármol, inclinando la cabeza. Detrás de ella, la nodriza bajó a Orin al suelo. El niño inmediatamente intentó caminar hacia su padre, contenido solo por una mano suave en su hombro. «Su Majestad», dijo Sena, su voz resonando en el silencioso salón. «Presento a sus herederos, Orin y Nerra, hijos de su sangre, futuro de su linaje». La formalidad se sentía extraña en su lengua. Eran sus bebés. Los había nombrado en la cabaña de un pastor durante una ventisca. Los había cuidado durante fiebres, dentición y pesadillas. Ahora los presentaba como ofrendas a un dios. Theron se levantó de su trono y descendió del estrado. La corte contuvo la respiración. Se detuvo ante ella, sus botas a centímetros de su cabeza inclinada. Podía sentir el frío que emanaba de él. Más frío que ayer, más frío que la noche anterior. La maldición estaba progresando. «Levántate», dijo. Sena se puso de pie. La atención de Theron se centró en los cachorros. Nerra había escondido la cara en el cuello de Sena, de repente tímida, pero Orin no tenía tales reservas. Se liberó de la nodriza y se lanzó a las piernas de su padre, balbuceando felizmente. Un murmullo recorrió la multitud. Theron se inclinó y levantó a su hijo en brazos. El niño se rió, agarrando mechones del cabello oscuro de su padre, y por un instante, solo un latido. El rey sonrió, transformó su rostro, lo hizo humano, lo convirtió en el hombre que Sena recordaba de momentos robados en pasillos oscuros. Luego la sonrisa se desvaneció y volvió a ser el rey. «Reconozco a estos niños como míos», anunció Theron, su voz resonando por el salón. «Orin, primogénito, heredero al trono de Baldrus. Nerra, hija de mi sangre, princesa del reino. Están bajo mi protección. Quien los amenace, me amenaza a mí». Sus ojos dorados recorrieron la multitud, deteniéndose en ciertos rostros. Una advertencia. «Su madre», continuó, «está igualmente bajo mi protección. Lleva el anillo de mi casa. Ocupa una posición de honor en mi corte. Cualquier ofensa contra ella es una ofensa contra la corona». La corte estalló en susurros. «Honor, es una plebeya. El anillo de su casa, el anillo de su madre. Esto no tiene precedentes». La voz de Sapphira cortó el ruido. «Su Majestad, si me permite». La expresión de Theron se endureció. «No te lo permito. Pero seguramente la corte merece saber». «Lady Voss». Su voz bajó, suave y mortal. «Dije que no te lo permito». La temperatura en la habitación pareció desplomarse. Varios cortesanos retrocedieron. El rostro de Sapphira palideció, luego se sonrojó con furia apenas contenida. «Por supuesto, Su Majestad», dijo entre dientes. Perdone mi impertinencia». Theron se volvió hacia Sena. «Lleva a los niños a la guardería. Ya han sido exhibidos suficiente por hoy». Era una despedida, pero amable, una excusa para escapar. «Gracias, Su Majestad», murmuró Sena. Se acercó para tomar a Orin, pero el niño se aferró a su padre, quejándose. La expresión de Theron se suavizó imperceptiblemente. «Ve con tu madre»,
dijo en voz baja. Te visitaré más tarde. Orin lo consideró, su pequeño rostro arrugado en pensamiento. Luego asintió solemnemente y se dejó transferir a los brazos de Sena. La multitud se abrió mientras caminaba hacia las puertas, la nodriza siguiéndola con Nerra. Los susurros la siguieron, algunos hostiles, otros simplemente curiosos, pero nadie se atrevió a hablarle directamente. Nadie se atrevió a desafiar el decreto del rey. Casi había llegado a la salida cuando una mano se cerró en su muñeca. Sena se giró, su loba gruñendo a la superficie. Sapphira estaba allí, su agarre doloroso, su sonrisa afilada como una navaja. Una advertencia, respiró, demasiado bajo para que alguien más lo oyera. El rey puede protegerte ahora, pero los reyes no viven para siempre, especialmente este. Sus ojos brillaron. Cuando él se haya ido, no habrá nadie entre tú y la justicia, y yo personalmente me aseguraré de que recibas exactamente lo que mereces. Soltó la muñeca de Sena y retrocedió, su expresión transformándose en una preocupación inocente. Mi señora, ¿se encuentra mal? Se ha puesto bastante pálida. Sena forzó su voz a ser firme. Estoy bien. Gracias por su preocupación, Lady Boss. Salió del gran salón con piernas temblorosas. Cuando él se haya ido. Sapphira sabía sobre la maldición, sabía que Theron se estaba muriendo y ya estaba planeando las consecuencias, lo que significaba que Sena tenía menos tiempo del que pensaba. Menos tiempo para decidir si salvar al rey valía la pena revelar todo lo que había pasado su vida escondiendo. Menos tiempo antes de que los lobos vinieran por sus hijos. Pasaron 3 semanas en una rutina inquieta. Por las mañanas, Sena pasaba tiempo con los cachorros, enseñándoles las letras, jugando en el jardín, viéndolos crecer más fuertes y seguros cada día. Por las tardes, caminaba por los pasillos del palacio con un guardia a su espalda, aprendiendo la distribución, memorizando rutas de escape, preparándose para desastres que esperaba que nunca ocurrieran. Por las noches, cenaba sola en sus aposentos e intentaba no pensar en el hombre que moría en la habitación de arriba. Theron mantenía la distancia. Visitaba la guardería a diario, eso lo había insistido, pero nunca venía cuando Sena estaba presente. Ella llegaba y encontraba los juguetes reorganizados, las mantas dobladas de manera diferente, el leve olor a escarcha y pino persistiendo en el aire. Evidencia de un padre que amaba a sus hijos pero no soportaba ver a su madre. Se decía a sí misma que era mejor así, más seguro, más limpio. Se decía a sí misma que no lo extrañaba. Mentía. En la 22ª noche, todo cambió. Un sonido la despertó de un sueño inquieto, un estruendo seguido de un grito que le erizó cada vello del cuerpo. Sena saltó de la cama antes de estar completamente consciente, corriendo hacia la guardería, su loba arañando su piel. Los cachorros estaban bien, durmiendo pacíficamente, sin ser molestados por lo que la había sacado de sus sueños. El sonido vino de nuevo, desde arriba, desde los aposentos de Theron. Sena dudó solo un momento, luego corrió. Los guardias fuera de su puerta intentaron detenerla. «Mi señora no puede...» Pasó junto a ellos sin detenerse. Los aposentos del rey estaban oscuros, fríos, tan fríos que su aliento se empañaba frente a su cara. Y en el suelo, junto a una mesa volcada, Theron yacía acurrucado, con las manos presionadas en el pecho, su rostro contorsionado por la agonía. «¡Llamen a los sanadores!», gritó Sena a los guardias. «¡Ahora!». Se arrodilló a su lado. Su piel era como el hielo, no solo fría, sino activamente congelada, la escarcha extendiéndose por su pecho desnudo en patrones cristalinos. Sus labios estaban azules. Sus ojos, cuando se abrieron, eran más blancos que dorados. «Sena», su nombre fue un susurro áspero. «No deberías estar aquí». «¡Cállate!». Presionó sus manos en su pecho, sintiendo el frío antinatural morder sus palmas. «Dime qué hacer. ¿Cómo te ayudo?». «No puedes». Se rió amargamente, el sonido disolviéndose en una tos. «Nadie puede. Esto es lo que pasa. La maldición toma lo que quiere cuando quiere». «No». Sena sacudió la cabeza con fiereza. «No aceptaré eso. Tiene que haber algo». «Fuego», jadeó Theron.
El fuego lo ralentiza, pero nada lo detiene. Fuego. La palabra resonó en su mente. Miró sus manos, todavía presionadas contra su pecho congelado. Como manos que nunca le habían sostenido una llama. Manos que habían sido entrenadas desde esa infancia para reprimir, para ocultar, para negar el poder que ardía en su sangre. Podría salvarlo. El pensamiento era aterrador. Podría salvarlo, y él sabría lo que soy. Sus ojos se habían cerrado. Su respiración era superficial, rápida. La escarcha se extendía por su pecho, subiendo por su garganta, hacia su rostro. Se estaba muriendo aquí mismo, ahora mismo. Y Sena tenía que elegir, su secreto o su vida, su seguridad o su corazón. Cerró los ojos, alcanzó el fuego. Llegó a regañadientes, lento por años de supresión. Pero llegó. El calor floreció en su pecho, extendiéndose por sus brazos hasta sus palmas. Sintió el calor aumentar, no doloroso, no ardiente, sino vivo, presente, real. Presionó sus manos con más fuerza contra el pecho de Theron y dejó que el fuego fluyera. El efecto fue inmediato. La escarcha retrocedió, derritiéndose bajo sus palmas, y revelando una piel pálida y el latido constante de un corazón que casi se había detenido. El color volvió a sus labios. Su respiración se profundizó. La terrible tensión en su cuerpo comenzó a aliviarse. Sena vertió todo lo que tenía en él, cada onza de calor, cada chispa de llama, cada secreto que había guardado desde la infancia. No sabía si sería suficiente, no sabía si algo sería suficiente, pero tenía que intentarlo. Pasaron minutos, horas. Perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente levantó las manos, la escarcha había desaparecido. Theron yacía quieto, su pecho subiendo y bajando al ritmo constante del sueño natural. La crisis había pasado, pero la puerta detrás de ella se había abierto. Sena se giró. Sapphira estaba en la puerta, flanqueada por guardias, su expresión triunfante. Lo sabía, respiró. Sabía que había algo malo contigo. Las manos de los guardias fueron a sus espadas. «Arréstenla», ordenó Sapphira. «La mujer es una bruja de la brasa. Ha estado escondida entre nosotros todo este tiempo». No. Sena retrocedió, pero no había a dónde ir. Lo estaba ayudando. Le salvé la vida. Lo maldijiste. La sonrisa de Sapphira era viciosa. Eso es lo que hace tu especie. Te metiste en su cama, tuviste a sus hijos y ahora estás terminando lo que empezaste. Eso no es verdad. La evidencia habla por sí misma. Sapphira señaló la figura inmóvil de Theron. El rey yace inconsciente después de que usaste magia prohibida en él. ¿Quién sabe qué daño has hecho? Los guardias avanzaron. La loba de Sena se lanzó hacia adelante, un gruñido creciendo en su garganta. Lucharía. Moriría luchando si era necesario, pero no dejaría que la separaran de sus hijos. Deténganse. La voz era débil, pero inconfundible. Todos se congelaron. Theron se incorporó, su rostro pálido, su movimiento rígido, pero sus ojos ardían dorados con una furia que hizo que incluso Sapphira retrocediera. La próxima persona que la toque, dijo en voz baja, y pierde la mano. Su Majestad, la voz de Sapphira era melosa. Ha sido engañado. Esta mujer es la mujer que acaba de salvarme la vida. Theron se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Sé lo que es, Sapphira. Lo he sabido desde el momento en que entró en este palacio. Sena contuvo el aliento. Él lo sabía. La marca en su hombro, continuó Theron. La forma en que se estremecía cada vez que se mencionaba el fuego. El hecho de que sobrevivió casi 2 años sola con 2 cachorros reales. Algo imposible sin alguna forma de poder. Miró a Sena y su expresión era indescifrable. No soy un tonto, simplemente elegí no darle importancia. El rostro de Sapphira se torció. La ley es clara, las brujas de la brasa deben ser. La ley, interrumpió Theron. Es lo que yo diga que es. Se interpuso entre Sena y los guardias, su cuerpo un escudo. Esta mujer está bajo mi protección, mi explícita, incondicional y permanente protección. Cualquier acción tomada contra ella es traición contra la corona. Su Majestad, el Consejo nunca.
Entonces el consejo puede tomar sus objeciones y atragantarse con ellas. La voz de Theron bajó a un gruñido. Fuera, todos ustedes, ahora. Los guardias huyeron. Sapphira se demoró un momento más, sus ojos prometiendo retribución. Luego ella también se retiró, la puerta cerrándose de golpe detrás de ella. Cayó el silencio. Theron se giró para mirar a Senna. A la tenue luz, ella podía ver el agotamiento tallado en cada línea de su rostro. Dolor, miedo y algo más. Algo que le dolía en el pecho. Lo sabías, susurró. Sospechaba. Se acercó, lo suficiente como para tocarla. Esperaba estar equivocado. Esperaba que solo tuvieras una suerte notable. Pero esta noche lo confirmó. ¿Y no me odias? Theron se rió suavemente. Odiarte, Senna, acabas de quemar una maldición que ha matado a cada rey de mi familia durante 200 años. Extendió la mano, pues sus dedos rozando su mejilla. Revelaste tu secreto más profundo para salvar mi vida. ¿Cómo podría odiarte? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Debería habértelo dicho. Debería haber confiado en ti. Pero tenía tanto miedo. Lo sé. La atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola, su barbilla descansando en su cabeza. Lo sé, y lamento haberte hecho sentir que tenías que esconderte, por alejarte cuando todo lo que quería era mantenerte a salvo. Senna hundió la cara en su pecho. Estaba cálido ahora, realmente cálido, su corazón latiendo fuerte y constante contra su oído. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, los brazos de Theron se apretaron a su alrededor. Ahora descubriremos cómo romper esta maldición para siempre, juntos. Porque si tu fuego puede ralentizarla, tal vez, solo tal vez, pueda detenerla por completo. ¿Y Sapphira? Sapphira será tratada. Su voz se endureció. Ha estado excediéndose durante años. Esta noche me dio la excusa que necesitaba para quitarla del poder. Senna se apartó para mirarlo. Luchará. Tiene aliados. Influencia. Que lo intente. Theron le tomó la cara entre ambas manos, sus pulgares secando sus lágrimas. Soy el rey Alfa, y acabo de descubrir que tengo una razón para vivir. Sus ojos buscaron los de ella, pidiendo permiso, ofreciendo una elección. Senna respondió poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo. Dos personas redescubriéndose después de demasiado tiempo separadas. Luego, la mano de Theron se deslizó en su cabello, y su boca se abrió contra la de ella, y la suavidad se convirtió en hambre. Sabía a invierno, a la escarcha que casi lo había matado. Pero debajo del frío había calor. Calor que ella había puesto allí, calor que le pertenecía. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Theron apoyó su frente contra la de ella. «Quédate conmigo esta noche», y murmuró, «No por nada más que esto, estar cerca. He estado solo durante tanto tiempo, Senna. No quiero estar solo más. Debería decir que no, debería mantener la distancia, debería protegerse del dolor de perderlo si la maldición no podía romperse. Sí, dijo en cambio, me quedaré. Se metieron juntos en su enorme cama, completamente vestidos, abrazados como supervivientes de un naufragio. Su cuerpo estaba cálido contra el de ella, gloriosa, imposiblemente cálido. Su fuego había hecho eso. Su poder prohibido le había dado este regalo. Senna, murmuró contra su cabello, ya medio dormido. Nunca dejé de amarte, incluso cuando pensé que te había sido, incluso cuando intenté convencerme de que te odiaba. Sus brazos se apretaron. Nunca dejé de hacerlo. Su corazón se abrió de par en par. Yo tampoco dejé de hacerlo, susurró. Pero él ya estaba dormido. Y mientras Senna yacía allí en los brazos del rey Alfa, observando los patrones de escarcha formarse lentamente en el cristal de la ventana, se dio cuenta de la verdad. Su fuego les había comprado tiempo, pero no había roto la maldición. El hielo volvería, el frío regresaría, y si no podía encontrar una manera de detenerlo permanentemente, tendría que ver al hombre que amaba morir congelado en sus brazos. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Senna había conocido.
Se mudó a los aposentos de Theron, no como un secreto, sino como una declaración. Que la corte susurrara, que Sapira conspirara. El rey Alfa había tomado su decisión y quería que todos lo supieran. Cayeron en un ritmo, los cuatro. Las mañanas comenzaban con los cachorros cayendo en la cama real. Orin exigiendo cosquillas, mientras Nerra se acurrucaba entre sus padres como un pequeño y decidido topo. Los desayunos eran asuntos caóticos de gachas derramadas y dedos pegajosos, y risas que resonaban en pasillos que habían conocido muy poca alegría. Theron se transformó ante sus ojos. El rey frío y distante que había encontrado en esa cabaña del pueblo se estaba derritiendo, reemplazado por un hombre que se ponía a cuatro patas para jugar al lobo con sus hijos, que les leía cuentos con voces ridículas hasta que chillaban de alegría, que miraba a Senna a través de la guardería con una adoración tan desnuda que le dolía el pecho. «Eres bueno en esto», le dijo una noche, viéndolo mecer a Nerra para dormirla, siendo padre. No tuve un ejemplo a seguir. Su voz era suave, cuidadosa de no despertar a la cachorra adormecida. Mi propio padre era distante, frío. Juré que sería diferente. ¿Lo eres? Theron la miró y la vulnerabilidad en su expresión le robó el aliento. ¿Lo soy? A veces me preocupa estar solo fingiendo, que un día se darán cuenta de que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Senna cruzó la habitación y le dio un beso en la frente. Ninguno de nosotros sabe lo que estamos haciendo. Moines, es el secreto de la paternidad. Todos lo estamos inventando sobre la marcha. Él tomó su mano presionando sus labios en su palma. Quédate conmigo. No solo ahora, para siempre. ¿Esa es una propuesta? Es una promesa. Sus ojos dorados ardieron en los de ella. Cuando esta maldición se rompa, y se romperá, me casaré contigo como es debido, en el gran salón, frente a todos. Te haré mi reina de nombre y de verdad. El corazón de Senna se elevó incluso mientras el miedo susurraba debajo. Cuando la maldición se rompa. Si la maldición pudiera romperse, cada noche vertía su fuego en él. Cada noche quemaba la escarcha que se deslizaba por su piel mientras dormía. Estaba funcionando. Estaba más fuerte de lo que había estado en años. El color volvió a sus mejillas. El hielo se mantenía a raya. Pero contener no era lo mismo que curar. Podía sentirlo bajo la superficie, esperando. Un frío tan profundo que le dolían los huesos cuando lo tocaba. La maldición no se había ido. Solo era paciente, acumulando fuerza, esperando el momento en que su fuego flaqueara. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no solo soluciones temporales. Así que mientras Theron atendía los asuntos de Estado y los niños dormían la siesta en la guardería, Senna comenzó a investigar. La biblioteca del palacio era vasta, miles de volúmenes que abarcaban siglos de la historia de Valdrus. La mayoría eran tratados inútiles, registros de impuestos y tediosos relatos de disputas fronterizas. Pero enterrado en la sección más antigua, detrás de estantes gruesos de polvo y abandono, encontró lo que buscaba. La crónica de las maldiciones. El libro era antiguo, su encuadernación de cuero agrietada, sus páginas amarillentas y quebradizas. Pero la escritura en su interior era lo suficientemente clara. La maldición había sido creada hace 200 años por una bruja llamada Moraine, una poderosa bruja de la brasa, la más poderosa de su época, o que había amado a un rey y había sido traicionada por él. Cuando él la desechó por un matrimonio político, ella juró venganza no solo sobre él, sino sobre cada rey que viniera después. Que la sangre de Valdrus corra fría, había escrito en la estrofa final de la maldición. Que el amor sea veneno y el calor sea muerte. Que cada rey que se atreva a sentir conozca el precio de un corazón roto. Senna leyó el pasaje 3 veces, sus manos temblando. Una bruja de la brasa había creado esta maldición. Una bruja cuyo fuego había ardido tan caliente que cuando fue extinguido por la traición, se transformó en hielo eterno. El fuego había hecho esta maldición. Tal vez el fuego podría deshacerla. Pero había más. Al final de la página, con una letra diferente al resto, alguien había añadido una nota. La maldición se alimenta del amor. No puede romperse destruyendo el amor.
solo con un amor lo suficientemente fuerte como para arder más caliente que el fuego original. Solo una bruja de la brasa descendiente del linaje de Moraine puede generar tal llama. Senna miró las palabras. El linaje de Moraine. Pensó en su madre, la mujer que la había criado en secreto, que la había entrenado para reprimir sus poderes, que le había advertido que nunca revelara lo que era. Tu abuela era especial, le había dicho su madre una vez cuando Senna era muy joven. Especial y peligrosa. La gente le temía. Por eso nos escondemos, pequeña llama. Por eso siempre debemos escondernos. Su abuela y la abuela de su abuela antes que ella. Una línea de brujas de la brasa que se extendía a través de las generaciones. No podía ser una coincidencia. No podía ser casualidad que Senna, una bruja de la brasa, se hubiera topado con la cama del mismo rey que su antepasada había maldecido. Esa noche, después de que los niños se durmieran y Theron le hubiera hecho el amor con una ternura dolorosa, Senna se quedó despierta y enfrentó la verdad que había estado evitando. Tenía un retraso. Su periodo mensual, fiable como un reloj, no había llegado. Se presionó una mano en el estómago, buscando algo demasiado pequeño para detectar. Un aleteo, una chispa, el comienzo de una nueva vida. Estaba esperando otro hijo del rey Alfa y en algún lugar profundo de sus huesos, como en el fuego que ardía en su núcleo, sintió que la maldición se agitaba en respuesta. Lo sabía, estaba esperando, se lo dijo en una tarde dorada en el jardín. Los cachorros jugaban en la hierba, persiguiendo mariposas que no tenían esperanza de atrapar, sus risas elevándose como música en el aire de otoño. Theron se sentó a su lado en un banco de piedra, su brazo alrededor de sus hombros, su rostro inclinado hacia el sol. Se veía saludable, feliz, vivo. La maldición había estado inactiva durante semanas. Su fuego estaba funcionando, no solo conteniéndola, sino realmente haciéndola retroceder. Por primera vez desde su confesión, Theron parecía creer que podría sobrevivir. Estoy embarazada, dijo Senna. Theron se quedó muy quieto. Luego su mano encontró su estómago, presionando contra la tela de su vestido, y su rostro se transformó. Alegría, terror y asombro, todo mezclado, tan crudo y desprotegido que le ardieron los ojos. ¿Estás segura? La sanadora lo confirmó esta mañana. Otro hijo. Su voz se quebró. Senna, nunca pensé, nunca soñé. Lo sé. La atrajo a sus brazos, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. Sintió humedad en su cabello y se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. Voy a vivir, dijo con fiereza. Voy a vivir para conocer a este niño, para criarlo junto a su hermano y hermana, para envejecer contigo. Sí, susurró Senna, lo harás. Lo creyó. En ese momento, envuelta en sus brazos, pues rodeada por el sonido de la risa de sus hijos. Realmente lo creyó. Las semanas que siguieron fueron un sueño. Theron la mimaba descaradamente, llevándole el desayuno a la cama, frotándole los pies cuando le dolían, leyéndole en voz alta a su vientre cada noche antes de dormir. La corte observaba con fascinación, desconcertada, cómo su rey frío y distante se transformaba en un compañero y padre devoto. Incluso Sapphira parecía sometida. Había sido despojada de su puesto en el consejo después del incidente en los aposentos de Theron, relegada a tareas administrativas menores lejos del centro de poder. Senna la veía ocasionalmente en los pasillos, un destello de cabello negro, un brillo de odio en ojos oscuros, pero la mujer no hizo ningún movimiento en su contra. Quizás finalmente había aceptado la derrota. Quizás el peligro había pasado. En la noche del solsticio de invierno, Theron celebró un festín en el gran salón. La primera celebración que Baldrus había visto en años. Música, baile, comida y vino. El palacio vivo con calor, luz y alegría. Senna llevaba un vestido de un profundo carmesí, elección de Theron, que la hacía sentir como una llama. Los cachorros habían sido acostados hacía horas, y ahora ella estaba al lado de su rey, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda, y se permitía ser feliz. «Baila conmigo», murmuró Theron. «No sé los pasos. Yo tampoco. Haremos el ridículo juntos».
La llevó a la pista antes de que pudiera protestar, atrayéndola hacia él, moviéndose al ritmo de la música con más gracia de la que esperaba. La corte observaba, algunos con aprobación, otros con resentimiento apenas disimulado. Pero a Senna no le importaba. Que miraran, que vieran cómo era el amor. «Tengo algo que decirte», dijo Theron en voz baja, sus labios rozando su oreja. «Algo que he estado esperando para decir hasta el momento adecuado». «¿Qué es?». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. A la luz de las velas, su mirada dorada era suave, cálida, completamente desprotegida. «Te amo», dijo. «Te he amado desde el momento en que vendaste mi mano por primera vez en esa enfermería hace 3 años. Te he amado a través de la separación, el silencio y el miedo. Y te amaré». Se detuvo. Su rostro se puso blanco. Su mano voló a su pecho. «Theron». Senna le agarró los brazos, el pánico creciendo. «Theron, ¿qué pasa?». Intentó hablar, muerto, pero no salieron palabras. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo convulsionó. Y entonces, en medio del gran salón, rodeado de 500 testigos, el rey Alfa de Baldrus se derrumbó. El caos estalló. Los cortesanos gritaron. Los guardias se abalanzaron. Alguien volcó una mesa, haciendo que platos y copas se estrellaran contra el suelo. Pero Senna no oyó nada de eso. Estaba de rodillas junto a Theron, sus manos en su pecho, vertiendo fuego en él con un abandono desesperado y temerario. No estaba funcionando. La escarcha se extendía más rápido de lo que podía quemarla. Sus labios estaban azules, su piel gris, su corazón tartamudeando bajo sus palmas. Esto era peor que antes, mucho peor, como si la maldición hubiera estado acumulando fuerza todas estas semanas, esperando exactamente este momento para atacar. «Apártate». El sanador del palacio se abrió paso entre la multitud, cayendo a su lado. «Mi señora, debe dejarme examinar. No puedes ayudarlo». La voz de Senna era áspera. «Nadie puede ayudarlo, excepto yo». Empujó con más fuerza, más profundo, lanzando todo lo que tenía al fuego. El calor brotó de sus palmas, visible ahora, llamas reales lamiendo su pecho congelado. La multitud jadeó y retrocedió. Alguien gritó sobre brujería. A Senna no le importó. «Vuelve a mí», suplicó. «Theron, por favor, vuelve a mí». Sus ojos parpadearon y se abrieron. «Senna». Su nombre fue un aliento apenas audible. «No está funcionando». «Lo hará». «Tiene que hacerlo». Las lágrimas corrían por su rostro. «Solo aguanta, por favor. Solo aguanta». La maldición jadeó. Su cuerpo se arqueó contra el frío que lo consumía. «Es diferente ahora, más fuerte. Sabe que estás luchando contra ella». «No me importa lo que sepa. No dejaré que te lleve». La mano de Theron encontró la de ella, sus dedos como hielo contra su piel ardiente. «Hay algo que nunca te dije». «No, no te despidas. Esto no es una despedida». La maldición fue modificada y cambiada. Hace 50 años mi abuelo intentó romperla. Theron la empeoró. Hizo que si un rey alguna vez amaba de verdad, no solo sentía, sino que lo confesaba, la maldición se aceleraría sin control. El horror la invadió. La confesión. Estaba a punto de decirle que la amaba. Había confesado amor antes, esa noche después del primer ataque de la maldición. Pero no así. No en público, no con toda la fuerza de su corazón detrás de cada palabra. La maldición había estado esperando. Esperando que la amara por completo, abiertamente, irrevocablemente. Y ahora iba a matarlo por ello. No. Senna sacudió la cabeza violentamente. «No, no es así como termina. No dejaré que este sea el final». Levantó la vista hacia la multitud de rostros horrorizados, hacia Sapphira de pie cerca del fondo. Su expresión no era de sorpresa, sino de satisfacción. Satisfacción. La comprensión la golpeó como un rayo. «Tú lo sabías», respiró Senna. La sonrisa de Sapphira era veneno. «¿Saber qué? Querida, sabías sobre la modificación, sabías lo que pasaría si confesaba su amor en público.
Sena se puso de pie, el fuego crepitando en las yemas de sus dedos. Has estado esperando esto, deseándolo. Por eso presionaste tanto para separarnos. Querías que se enamorara y luego fuera destruido por ello. La corte murmuró inquieta. Son acusaciones descabelladas, dijo Sapira con suavidad. Los desvaríos de una mujer afligida. ¿Lo son? Sena dio un paso adelante. Tú, entonces explica por qué encontré esto en tus aposentos. Metió la mano en su corpiño y sacó una página doblada, una que había descubierto 3 días antes mientras investigaba los registros de la biblioteca. Una página que documentaba quién había accedido a la crónica de las maldiciones y cuándo. La modificación de la maldición requería una bruja, continuó Sena, su voz resonando en el silencioso salón. Una bruja con conocimiento del hechizo original. Hace 50 años, alguien convenció al rey Aldrich de que podían ayudarlo a romper la maldición. En cambio, la hicieron mortal. Y esa bruja, esa traidora, fue tu abuela, y la voz. El rostro de Sapira palideció. La familia Voss ha estado orquestando las muertes de los reyes de Valdrus durante 3 generaciones, declaró Sena, esperando, observando, asegurándose de que ningún rey encontrara el amor verdadero. O si lo hacían, asegurándose de que ese amor los destruyera. Mentiras, no tienes pruebas. Tengo los documentos originales, los diarios de tu abuela, el contrato que firmó con los enemigos del rey Aldrich. Sena sonrió sombríamente. ¿Creíste que nadie los encontraría nunca? ¿Que los secretos de tu familia estaban enterrados lo suficientemente profundo? La corte se había quedado en un silencio sepulcral. Los guardias se movían ahora entre la multitud, posicionándose cerca de Sapira, esperando la orden. Pero aquí está la parte con la que no contabas. Sena se volvió hacia la forma postrada de Theron, su corazón rompiéndose al verlo. Tu abuela no fue la única bruja poderosa de esa época. La maldición original fue creada por una bruja de la brasa llamada Moraine. Y yo, presionó sus manos ardientes en el pecho de Theron una vez más. Desciendo de su linaje, la última de su línea, la única persona en el mundo cuyo fuego arde lo suficientemente caliente como para deshacer lo que ella creó. Cerró los ojos. Alcanzó la parte más profunda de sí misma, la parte que había pasado toda su vida reprimiendo, la parte que siempre la había aterrorizado con su intensidad, y la dejó ir. El fuego explotó de su cuerpo. No un fuego destructivo, sino una llama pura, brillante y purificadora. Rugió por el salón como un ser vivo, arremolinándose alrededor de la forma congelada de Theron, hundiéndose en su piel, quemando la maldición que había plagado a su familia durante 2 siglos. Oyó gritos, el suyo, o el de Sapira, el de la multitud, pero eran distantes, sin importancia. Todo lo que importaba era el fuego. Todo lo que importaba era arder lo suficientemente caliente, lo suficientemente profundo, lo suficientemente verdadero como para alcanzar el corazón helado de la maldición y derretirlo. La maldición contraatacó. El frío se estrelló contra sus llamas, antiguo y malévolo, llevando el peso del corazón roto de Moraine, las modificaciones de Hila y 200 años de muerte. Empujó contra su fuego, tratando de extinguirlo, tratando de congelar la sangre misma en sus venas. Pero Sena tenía algo que la maldición no entendía. Tenía amor. Amor por el hombre que moría bajo sus manos. Amor por los niños que dormían en la guardería. Amor por la familia que habían construido contra viento y marea. Y el amor, descubrió, ardía más caliente que la venganza. La maldición se hizo añicos. Sintió cómo se rompía. Realmente lo sintió, como el hielo agrietándose bajo el sol de primavera, como cadenas rompiéndose, como una prisión de 200 años finalmente cediendo. El fuego se extinguió, Sena se derrumbó, y en el silencio que siguió, Theron abrió los ojos. Sena. Su voz era fuerte, cálida, viva. Ella yacía arrugada en el suelo a su lado, su cuerpo agotado, su fuego exhausto, pero forzó sus ojos a abrirse, se obligó a concentrarse en su rostro. La miraba con asombro. Lo hiciste.
respiró. Sentí cómo se rompía. El frío que ha vivido en mi pecho desde que era un niño se ha ido. Se ha ido, repitió débilmente. ¿Realmente se ha ido? Realmente se ha ido. Se sentó lentamente, presionando una mano en su corazón. Por primera vez en mi vida, siento calor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Senna. Tenía tanto miedo. Pensé que te había perdido. Me salvaste. Theron la tomó en sus brazos, atrayéndola contra su pecho de nuevo. Me salvaste de nuevo. A su alrededor, la corte permanecía congelada en estado de shock. 500 testigos acababan de ver a su rey morir y renacer a través de la magia prohibida. Acababan de enterarse de que la mujer que habían despreciado como una sanadora común era en realidad la heredera de la bruja que había maldecido el linaje real. Y acababan de ver a esa misma mujer destruir la maldición que había atormentado a Baldrus durante 2 siglos. El silencio se prolongó. Luego, desde algún lugar de la multitud, alguien comenzó a aplaudir. Un par de manos, luego otro, luego una docena, luego un centenar. El aplauso creció hasta que retumbó en el gran salón, acompañado de vítores, gritos y el golpeteo de pies. Senna levantó la cabeza con incredulidad. No pedían su ejecución, no gritaban sobre brujería. Estaban celebrando. «¡Larga vida al rey!», gritó alguien. «¡Larga vida a la reina!». «Reina». La palabra la golpeó como una fuerza física. Theron se puso de pie, levantándola a su lado. Sus brazos rodearon su cintura, sosteniéndola cuando sus piernas amenazaron con ceder. «Pueblo mío», gritó, su voz resonando por el salón. «Esta noche han sido testigos de algo sin precedentes. Una maldición que ha matado a mis antepasados durante 200 años ha sido rota. Rota por esta mujer, Senna de la sangre de brasa, que arriesgó todo para salvarme». Se giró para mirarla, y en sus ojos dorados vio un amor tan feroz que le quitó el aliento. «No es solo la madre de mis hijos. No es solo mi compañera y mi protectora. Es mi corazón, mi alma, mi reina». Tomó su mano, levantándola para que todos la vieran. «Y me casaré con ella antes de que termine el invierno, si ella me acepta». La multitud rugió su aprobación, pero Senna apenas los oyó. Todo lo que podía ver era a Theron, vivo, cálido, sonriente, pidiéndole que fuera su esposa. «Sí», susurró, «sí, te aceptaré para siempre». La besó entonces, frente a toda la corte. Senna sintió algo que nunca se había atrevido a esperar. Felicidad completa y absoluta. Entonces, una conmoción cerca de las puertas rompió el momento. «¡Deténganla!», gritó un guardia. «Lady Voss está huyendo». La expresión de Theron se endureció. «Sellen el palacio. Nadie sale hasta que la encuentren». Pero Senna ya sabía que no la atraparían. Sapphira era astuta, preparada, y probablemente había planeado su ruta de escape hacía años. En realidad, dijo una voz tranquila desde cerca de la entrada. «No va a ninguna parte». La multitud se abrió para revelar a una mujer que Senna nunca había visto antes. Alta, de cabello plateado, vestida con ropa de viaje, polvorienta por el camino. Estaba de pie con un pie plantado en la espalda de Sapphira, la ex jefa del consejo, inmovilizada en el suelo como un insecto bajo una bota. «¿Quién eres?», exigió Theron. La mujer sonrió y Senna sintió algo agitarse en su pecho. Reconocimiento. Parentesco. Un fuego llamando a fuego. «Mi nombre es Corva», dijo la mujer. «Soy la tía de Senna, la hermana de su madre». Miró a Senna, su expresión suavizándose. «Te he estado buscando durante mucho tiempo, pequeña llama, desde que tu madre murió y desapareciste». El aliento de Senna se atascó en su garganta. «¿Mi madre tenía una hermana?». «Tenía dos, yo y otra. La mujer que entrenó a Ila Voss en las artes oscuras». El rostro de Corva se endureció. «Nuestra familia ha estado luchando contra la corrupción de los Voss durante 3 generaciones. Vine a terminar lo que tu madre empezó». Levantó a Sapphira, manteniendo un firme agarre en el brazo de la mujer. «Esta ha estado dosificando al rey con veneno de escarcha durante años», continuó Corva.
Pequeñas cantidades, no suficientes para matar, pero sí para acelerar la maldición. Suficiente para asegurar que nunca viviera lo suficiente como para encontrar el amor verdadero. Miró a Theron. Ush, habrías muerto en un año, Su Majestad. Independientemente de la maldición, ella se estaba asegurando de ello. Sapira se retorció en su agarre. No puedes probar nada. De hecho, puedo. Tengo los diarios de tu abuela, las cartas de tu madre y tu propia correspondencia con los enemigos de Baldrus, prometiéndoles el trono una vez que el linaje real se extinguiera. La corte estalló en gritos de indignación. La voz de Theron cortó el ruido. Llévenla a las mazmorras. Será juzgada por traición, conspiración e intento de regicidio. Los guardias se apresuraron a reclamar a Sapira. La mujer gritó maldiciones mientras la arrastraban. Maldiciones dirigidas a Senna, a Theron, al futuro que acababan de asegurar. Senna apenas las oyó. Estaba mirando a Corva, a esta tía que nunca supo que existía, este pedazo del pasado de su madre que acababa de salir de las sombras. Tengo tantas preguntas, dijo débilmente. La sonrisa de Corva fue cálida. Y yo tengo respuestas. Oh, pero pueden esperar hasta la mañana. Miró a Theron, luego al rostro exhausto de Senna. Esta noche deberían descansar. Acaban de romper una maldición inquebrantable y salvar un reino. Es suficiente trabajo por una noche. Theron se rió, una risa real, brillante y libre, y atrajo a Senna hacia él. Tiene razón, murmuró contra su cabello. Vámonos a casa. Casa. La palabra nunca había sonado tan hermosa. El juicio de Sapira Voss duró 3 días. Los testigos se presentaron por docenas. Sirvientes que la habían visto manejando viales extraños. Guardias que la habían notado merodeando cerca de los aposentos del rey a horas extrañas. Mercaderes que le habían vendido ingredientes para el veneno de escarcha. La evidencia era abrumadora. El veredicto, inevitable. Culpable de todos los cargos. Senna observó desde la galería cómo se llevaban a Sapira encadenada. Su cabeza inclinada, su orgullo finalmente roto. La mujer que había hecho de su vida una pesadilla, pasaría el resto de sus años en una celda bajo el palacio. Era más misericordia de la que merecía, pero el juicio había revelado más que solo los crímenes de Sapira. Durante el proceso, Corva había testificado sobre la conspiración centenaria de la familia Voss, sobre cómo Ila Voss se había acercado al rey Aldrich con falsas promesas de romper la maldición, y luego la modificó para asegurarse de que mataría a cualquier rey que se atreviera a amar. Sobre cómo cada generación posterior de mujeres Voss se había posicionado cerca del trono, esperando que la maldición hiciera su trabajo, eliminando cualquier amenaza a su plan, y sobre la contraconspiración que había surgido para detenerlas. Nuestra familia desciende de la hija menor de Moraine, le explicó Corva a Senna la mañana después del veredicto. Se sentaron en el jardín viendo jugar a los cachorros mientras Theron atendía asuntos de estado. Ella se opuso a lo que su madre había hecho. Maldecir a todo un linaje por la traición de un hombre le parecía monstruoso, así que dedicó su vida a encontrar una manera de romperla. Pero nunca pudo, dijo Senna. No, la maldición era demasiado poderosa, demasiado arraigada. Se necesitaría una descendiente de la propia Moraine, o una con suficiente amor en su corazón para arder más caliente que el odio de Moraine. Corva sonrió. Nuestra antepasada pasó su vida preparando a sus hijas para esa posibilidad, enseñándoles a controlar su fuego, ayudándolas a esconderse de aquellos que explotarían su poder. Mi madre nunca me contó nada de esto. Te estaba protegiendo. La familia Voss había matado a nuestra abuela cuando descubrieron lo que estaba haciendo. Mataron a nuestra tía también. Cuando se acercó demasiado a la verdad, tu madre vivía con el miedo constante de que te encontraran. Senna pensó en su infancia, en mudarse de pueblo en pueblo, en las advertencias de ocultar su fuego, en el terror cada vez que los extraños hacían demasiadas preguntas. Su madre no había sido paranoica. Tenía razón. ¿Por qué no viniste por mí antes?, preguntó Senna, después de que ella muriera. Lo intenté. El dolor parpadeó en el rostro de Corva. Para cuando me enteré de su muerte, ya habías desaparecido. Pasé años buscando,
siguiendo rumores de una sanadora con habilidades inusuales, rastreando historias de cachorros de ojos dorados nacidos en aldeas remotas. Sacudió la cabeza. Eras muy buena escondiéndote. Tenía que serlo. Lo sé. Corva se acercó y le apretó la mano. Pero ya no te escondes y no estás sola. Esa tarde, Senna encontró a Theron en su estudio, rodeado de documentos y con un aspecto completamente abrumado. La maldición está rota, dijo cuando ella entró, pero el papeleo es eterno. Ella se rió, cruzando para pararse detrás de él, sus manos descansando en sus hombros. ¿Qué es todo esto? Reformas, docenas de ellas. Señaló las páginas esparcidas. Levantar la prohibición de las brujas de la brasa. Establecer protecciones para aquellos con habilidades mágicas. Reestructurar el consejo para evitar que otra Sapira gane poder. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla. Tu tía ha sido de gran ayuda. Tiene opiniones muy firmes sobre la gobernanza mágica. Eso suena como Corva. Me agrada. Es aterradora, pero me agrada. Senna se inclinó para besar su frente. Se queda, por cierto. Quiere ayudar a entrenarme, a enseñarme el control adecuado sobre mi fuego. Y quiere estar aquí cuando nazca el bebé. Al mencionar al bebé, la mano de Theron encontró su estómago. Lo habían confirmado esa mañana con la sanadora. A pesar de todo, el embarazo había sobrevivido. Su tercer hijo crecía fuerte y sano dentro de ella. Todavía no puedo creerlo, murmuró Theron. Hace un mes estaba seguro de que estaría muerto para la primavera. Ahora te tengo a ti, 3 hijos, una maldición rota y un reino que reconstruir. La hizo girar para sentarse en su regazo. ¿Cómo tuve tanta suerte? No tuviste suerte. Luchaste, sobreviviste, elegiste el amor incluso cuando sabías que podría matarte. Senna le tomó la cara entre las manos. Eso no es suerte, es coraje. La besó suavemente, a fondo, con todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente se separaron, sus ojos dorados brillaban. Cásate conmigo, dijo. Ya me lo pediste. Ya dije que sí. Lo sé, pero quiero volver a preguntártelo como es debido. Sin una maldición tratando de matarme, ni una traidora siendo expuesta, ni 500 personas mirando. Se deslizó de debajo de ella y se arrodilló, tomando su mano. Cena de la sangre de brasa, madre de mis hijos, salvadora de mi vida. ¿No quieres casarte conmigo? Ella fingió considerarlo. Bueno, ya que estás de rodillas. Él gruñó y la tiró al suelo con él, ambos riendo, enredados en la alfombra del estudio real como niños. Sí, dijo contra su boca. Sí, me casaré contigo hoy, mañana, todos los días por el resto de nuestras vidas. Bien. Él los hizo girar para que ella quedara debajo, su cuerpo cálido y sólido sobre el de ella. Porque no tengo intención de dejarte ir nunca. La boda tuvo lugar el primer día de primavera. Senna caminó por el pasillo del gran salón con un vestido de blanco y oro, llamas bordadas a lo largo del dobladillo con hilos que parecían brillar con calor real. Su cabello estaba entretejido con flores del jardín del palacio, el mismo jardín donde Theron le había hablado por primera vez del embarazo, donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, donde habían construido una vida juntos contra viento y marea. Los cachorros caminaban delante de ella, Nera, esparciendo pétalos con solemne concentración, mientras Orin llevaba los anillos en un cojín que intentaba comerse. La corte se rió de sus travesuras. Este reino que una vez había sido frío y distante, ahora se calentaba bajo un nuevo tipo de gobierno. Y en el altar, esperándola con lágrimas en sus ojos dorados, estaba Theron, el rey que la había elegido cuando no era nada, el hombre que la había amado incluso cuando el amor significaba la muerte. Su compañero, su protector, su para siempre. Estás preciosa, susurró cuando llegó a su lado. Tú pareces nervioso. Aterrado, admitió. Me he enfrentado a asesinos, maldiciones y conspiraciones políticas, pero de alguna manera esto es peor. Solo no te desmayes antes de decir sí, quiero. Él se rió, y el sonido resonó por el salón, y Senna pensó que nunca había oído nada más perfecto. La ceremonia fue simple, tradicional. Los lobos se aparean de por vida y los votos reflejaban eso, promesas de lealtad,
protección, amor que duraría más allá de la muerte misma. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, él la besó con tal ternura que olvidó que existía alguien más. El reino celebró durante 3 días. Hubo festines, bailes y fuegos artificiales que Senna pudo haber ayudado a crear. Hubo brindis por la nueva reina, la maldición rota, el futuro de Valdrus. Hubo momentos tranquilos robados entre deberes oficiales, Theron llevándola a las alcobas para besarla, Senna escapándose para ver a los niños, ambos cayendo en la cama cada noche exhaustos y felices. En la tercera noche, después de que el último invitado se hubiera marchado y el palacio finalmente se hubiera calmado, Senna se paró en la ventana de sus aposentos y miró el reino de abajo. Theron se acercó por detrás, sus brazos rodeando su cintura, su barbilla descansando en su hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Hace casi 2 años, estaba sola en una cabaña ruinosa, esperando que una turba me matara a mí y a mis hijos. Se giró en sus brazos, mirando su amado rostro. Ahora soy la reina de Valdrus, casada con un hombre que amo, con 3 hermosos cachorros y otro en camino. 4, dijo Theron. Senna parpadeó. ¿Qué? La sanadora me lo dijo esta mañana. Estás esperando gemelos. El mundo se inclinó. Gemelos, pero eso significa 5 hijos en total. Theron sonrió, pareciendo demasiado complacido consigo mismo. Espero que no estuvieras planeando dormir mucho durante la próxima década. Senna lo miró fijamente. Luego comenzó a reír. 5 hijos, 5 herederos a un trono libre de maldiciones. 5 pequeños humanos que crecerían amados, seguros y cálidos, sin conocer nunca el frío que había plagado a su familia durante 200 años. Te amo, dijo cuando finalmente pudo volver a hablar. Te amo tanto que me aterroriza. Veré que conozco el sentimiento. Theron le besó la frente, las mejillas, los labios. Pero ya no tengo miedo. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de amar algo. Permanecieron juntos en la ventana, observando las estrellas girar en lo alto, mientras el palacio se asentaba en paz a su alrededor. Detrás de ellos, en la guardería, Nera y Orin dormían profundamente, sus ojos dorados cerrados, sus sueños dulces. En el vientre de Senna, 2 nuevas vidas crecían, sus corazones ya latiendo al unísono. Y en todo el reino, en cada pueblo, ciudad y cabaña solitaria donde las brujas de la brasa se habían escondido con miedo, se corría la voz de una nueva era. La maldición estaba rota, el rey estaba curado y el amor, contra todo pronóstico, había ganado. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, por favor, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime qué te pareció. Siempre leo sus comentarios y significan más de lo que imaginan.